El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En esta edición especial donde tenemos una invitada de lujo, la doctora María Fernanda Carvajal. Ella es dermatóloga, especialista en Solca en el área del cáncer de la piel. Y vamos a hablar, por supuesto, de su profesión, pero especialmente del trabajo que realizan en la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. El tema cáncer de la piel hay que tomárselo bien en serio porque cada vez hay más incidencia. A propósito, quiero preguntarte, María Fernanda, y antes que nada, gracias por el tiempo. Yo sé que eres muy ocupada. ¿Y cómo así decidiste ser doctora? Eh, Tú vienes de familia de ingenieros. Eh, y número dos, dermatóloga. Bueno, creo que siempre me gustó Quibio, siempre tuve un excelente profesor, me acuerdo en el colegio, creo que los profesores marcan mucho y en esa época me acuerdo mucho de el doctor Borja que nos enseñaba biología y es ese tipo de Esto en el Nuevo personas Mundo. en el Colegio Nuevo Nuevo Mundo. Mundo. Ujú. Y es ese tipo de personas que nos exigía bastante y siempre me acuerdo la frase que decía, si tú sacaste un 10 no puedes tener un 9 o un 8, o sea, tú eres de 10. Entonces era un profesor que nos exigía mucho y nos enseñó la biología de una forma que me gustó mucho. Y bueno, de ahí siempre cogí Quibio y quise estudiar medicina. Y quisiste estudiar medicina. Y luego la especialización. La especialización yo en realidad pensé inicialmente que iba a ser pediatría, pero a lo largo Ok. de la carrera a uno le van cambiando los intereses y realmente ver niños enfermos no era mi No era tan fuerte, fuerte. todavía me sigue costando. Y Sí, pues debe ser muy tengo, difícil, ¿no? sí, tuve la suerte de tener un tío, abuelo, hermano de mi abuelo, dermatólogo, que él fue el que me introdujo en el mundo de la dermatología. Eh, ¿Tú cómo combinas el trabajo eh, en Solca con tu consulta particular? Y aquí viene la pregunta de rigor, ¿cómo entras a Solca? O sea, ahí dices, yo quiero trabajar con estos temas, con los pacientes que tienen cáncer de la piel. Sí, realmente, bueno, cáncer de piel es algo que vemos mm, no solamente los especialistas en oncología, sino los dermatólogos en general, es una de nuestros fuertes, pero realmente fueron cosas en la vida que te van llevando, realmente. Me llamaron para que reemplace algunos meses a una doctora en Solca y cuando ingresé ya como especialista de dermatología, vi las necesidades que el cáncer de piel requería y que hacían falta llegar a los niveles de primer mundo, Ok, como digo yo. Entonces yo dije, lo tomé como un mi reto, batalla, como tu como mi batalla. reto. Yo dije, bueno, si yo voy a estar aquí en Solca, pues el cáncer de piel, vamos a mejorar el área, a mejorar los procedimientos y a tomarlo, como somos los dermatólogos, ¿no? Para nosotros la piel es importante realmente tomarlos con detalle, con mucho Ajá. detalle. ¿Y qué ha cambiado en estos años que has estado en Solca, pero especialmente lo que tú notes en el comportamiento de los pacientes? Te digo porque eh, antes nadie se ponía bloqueador, pues, ¿no? Ahora sí es mucho más común. En mi caso, por ejemplo, yo no me pongo. Pero siempre me dice mi esposa, ella me dice siempre, oye, ponte, o sea, pero es un tema medio cultural, ¿no? Y también hasta que uno se asusta, me imagino. Sí, yo creo que es que el problema con el protector solar, yo creo que las nuevas generaciones sí lo tienen un Sí, poquito más mucho más. aceptado y Sí, yo creo que es algo que a mi modo de ver, o lo que dicen también los estudios, es que es algo que se debe enseñar desde chicos. es correcto. Entonces, es un poco como yo siempre lo comparo con el lavado de los dientes.
Realmente el protector solar, una vez que uno le genera y me ha pasado con mis hijos, me ha pasado con amigos de mis hijos. Ujú. Una amiga va a la casa con su hijo y no se quieren ir, por ejemplo, a la piscina. Entonces ya mi chiquito va, ma, y ponme el protector solar. Y la otra Ya, niña ya está metida en la no se le piscina ocurre. sin nada. El otro, Ujú. mi chiquito va, se pone su camiseta con protector solar, me lleva el protector solar, que se lo ponga. Y realmente nos causó hasta gracia a mi amiga y a mí el Que saber la que diferencia. la diferencia entre un bebé y el otro. Entonces creo que desde chicos es Y, un y, hábito que uno lo adquiere de chico. y es un hábito caro, ¿o no? Digo porque para la gran mayoría, ¿no? Sí, realmente tiene su costo. Creo que hoy en día tenemos una amplia gama y muchos más laboratorios y muchas más texturas que escoger. Yo creo que sí es costoso, pero yo siempre digo que no es lo primero en la lista. Uno siempre piensa en cáncer de piel y habla protector solar. Y sí, es una herramienta sumamente útil, pero realmente hay otras formas, ¿no? Uno de evitar las horas de mayor radiación, cubrirse la piel con ¿Qué son ropa. cuáles, perdón, las de eh, mayor radiación? Entre las 11 y las 3 de la tarde. Ok, O sea que a esa hora, por ejemplo, para un deportista que salga a trotar sin camiseta, no es no buena estoy idea, de acuerdo. claro. O sea, Exacto, mejor háganlo antes o después. exacto. Ya. Y de ahí, por ejemplo, caminar por la sombra, en la parada de un bus o algo, estar bajo techo, tratar siempre de buscar la sombra. La ropa es un excelente aliado. La ropa ha demostrado disminuir el cáncer de piel en países que tienen tanto como Australia. Hoy en día existe ropa también con protección solar, entonces para aquellas personas que están en constante exposición solar, trabajadores, vendedores ambulantes, taxistas, etcétera, pues la ropa es un excelente aliado. No, Hay muchos trabajadores de la construcción o también en el campo que la ropa. la ropa. Yo sí, la Pero ¿y cómo ropa. hacen ahí El con un problema, sombrero para claro, la tienen que cara? cubrirse, sí, tienen que usar un sombrero de ala ancha, deberían usar una cuellera, o ellos se ponen una tela también, o sea, en Ujú. el cuello para Ah, cubrir esta zona, que es muy importante. Y luego, pues sí, ellos ya, los agricultores sienten realmente el sol en su piel, sí. entonces uno los ve trabajando todos cubiertos. Entonces la ropa para mí es el mejor aliado. El protector solar nos funciona bastante para la cara, cuello, orejas. Pero el protector solar también tiene sus pequeños defectos, ¿no? Como que no nos ponemos la cantidad suficiente, o no lo reaplicamos a la hora que habríamos reaplicarlos, o pensamos que nos los ponemos a las 8 de la mañana y nos va a durar hasta las 4 de la tarde. Entonces, No es así. no es así. Entonces, por eso, la ropa Ah, sí, te la pones la ropa, no te tienes que poner claro. protector solar debajo de la ropa y con eso estás protegido. Eh, Estoy viendo algunas entrevistas tuyas que has tenido en el pasado y, por ejemplo, hablan de melanoma. Y dices que cuando se habla de melanoma hay que introducirse en la piel para entender su evolución. El tejido que nos cubre está formado por miles de queratinocitos y las microscópicas células que entretejen la epidermis, eh, que es la parte La más... piel. Sí, ¿no? La piel, la epidermis. Por cada 10 de ellos hay un melanocito, una célula similar a una mano con dedos abiertos que se encarga de la pigmentación. ¿Qué quiere Sí, decir eso? qué linda descripción. Sí, efectivamente, la epidermis es la capa más superficial de nuestra piel, es la que Ujú. está, digamos, expuesta al medio externo y está formada por estas células que se llaman, como bien dijiste, queratinocitos. Y estos queratinocitos, cada 10 va a haber este melanocito. Y efectivamente es como una mano y el melanocito es la célula que produce el pigmento. Ok, Entonces, este melanocito es el que transfiere a través de sus dedos el pigmento a las otras células. Y por ejemplo, es ya. el que lo activas cuando te quieres broncear, que en realidad el bronceado no es otra cosa que un mecanismo de defensa del cuerpo a esa radiación solar. O sea, Ah, eso es el bronceado, eso es el ya. bronceado. Uno dice, no, el bronceado es saludable. No, no existe bronceado saludable, no existe bronceado seguro. Ok. Realmente es una respuesta de la piel que pone a trabajar a este melanocito a producir más pigmento a través de unas vesículas que se llaman melanosomas para poder proteger al resto de los queratinocitos. Ya, y eh, tú dices, hay por cada 10 de estos melanocitos hay una célula similar a una mano. Si estas presentan cambios o alteraciones, pueden generar una tumoración maligna que es identificada como una mancha o un lunar de comportamiento atípico. Sí, claro, el melanoma es el cáncer de piel, es el más mortal de los más comunes de cáncer de piel. Existen otros, pero son más infrecuentes.
y el melanoma se deriva de esta célula de pigmento que es el melanocito. Efectivamente, este se va a presentar el 70% de las veces de una piel donde no teníamos ningún lunar. Sale esta manchita nueva que no la teníamos, que comienza a crecer, generalmente oscura, marrón, café, negruzca. Y en un 30% puede salir de un lunar que teníamos previamente, pero que ha comenzado a cambiar. Interesantísimo. Y ya volvemos en un momento después de la pausa con dos preguntas que me parece que son aquí como dicen, fijas. ¿Cómo uno se da cuenta si es que realmente vale que se lo chequen y si solo es en las partes expuestas de la piel, es decir, rostro, manos, cabeza, o si también se dan en partes, porque aquí estoy viendo que a veces pueden darse melanomas o carcinomas en partes que no están expuestas de la piel? Así es que vamos a la pausa comercial. A propósito, este programa se transmite hoy viernes a las 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo también reprisa a las 7 de la mañana. Además estamos en YouTube, Radio Atalaya 75 y en el Facebook, Radio Atalaya 680M. Ya volvemos en un momento. Gracias, muy amable, por estar con nosotros en el personaje del viernes con la doctora María Fernanda Carvajal, dermatóloga del Hospital Oncológico en Solca. Eh, y yo te quería preguntar si es que hay melanomas en partes, digamos, que no se exponen al sol tanto. Sí, claro. Realmente el melanoma, el más común de todos, que se llama melanoma de extensión superficial, lo encontramos en espalda en hombres y en las piernas en mujeres, Ujú. pero vamos a tener otros melanomas que pueden estar en zonas que no las vemos tanto, como es la planta del pie o en la uña, en la placa unguial de la Así, uña. ¿no? Sí. Eso es un tipo de melanoma que se llama melanoma acral y es común en nuestra población, es común en la Ah, es población común. hispana, latina y también en los afrodescendientes. Y es cierto, hablando de afrodescendientes, que hay menos incidencia o que no les da tanto a quienes son de piel oscura, tanto, digamos, cáncer de la piel. Eh, sí y no, realmente hay este mito de que yo soy un poco más bronceado. Nosotros dividimos la piel en 6 fototipos de piel y nosotros hablamos que la mayoría de nuestra población en el país va a ser un fototipo de piel 3-4, que es un fototipo de piel que se broncea fácilmente, es decir, que Ujú. tiene unos melanocitos bien activos. Entonces, hay este mito de decir, no, yo no necesito usar protector solar, yo no soy blanca, rubia, ojos azules, y pues mi piel me protege. Y ahí en realidad yo siempre digo, sí, efectivamente la genética nos ayuda un poco a que tenemos una cierta protección natural por estos melanocitos que son más activos a la radiación solar, pero en realidad a la larga siempre va a ser qué tanto sol el paciente recibe. Porque nosotros en Solca Matriz, nosotros estamos constantemente tratando fototipos de piel oscuros, fototipos de piel Ah, 3, ok, 4, que son los que más común tenemos en nuestro medio y es por radiación solar acumulada. ok, Entonces, sí tenemos cierta protección natural, pero sí también nos puede dar cáncer de piel, ¿no? ok. Y de hecho nos da. ¿Y qué debe hacer una persona, mujer u hombre, que tiene una duda de que eh, hay algo malo que no está, que no es normal? ¿Qué es cómo va a Solca? ¿Cuál es su Sí, siguiente paso? yo creo que hay que hacer hincapié un poquito en la cultura de prevención. Ok, Ok, yo creo que nosotros estamos acostumbrados a ir al médico o al especialista o a la clínica o al hospital cuando ya tenemos una enfermedad, pero realmente en países más desarrollados existe esta cultura de prevención. ujú, Entonces normalmente el paciente va, se hace un chequeo preventivo o va al especialista, al dermatólogo y se queda en ropa interior y el especialista le revisa toda la piel. Eso es una práctica muy ok, común en países desarrollados que lamentablemente nos cuesta todavía un poco a nosotros aquí en el Ecuador, pero digamos que es la forma, la piel es un órgano muy extenso y si nosotros la revisamos podemos detectar cualquier lesión. En cuanto a Solca, pues existe un lugar que se llama, un área que se llama Centro de Diagnóstico Preventivo, que es ajá, la forma como los pacientes pueden ir a hacerse este chequeo preventivo, no solo de piel, sino me refiero en general de los cánceres más comunes,
Y también ahí el médico puede revisar si ve alguna lesión sospechosa, que ya están muy bien entrenados, y nos avisa al especialista que revisemos a ese paciente. O sea que puede ir al centro de diagnóstico preventivo, que le dicen CDP, Sí, a la entrada, es prácticamente ahí de Solca. Yo he estado ahí, te comentaba, con mi papá, haciéndose el paquete de exámenes que son todos y realmente los más importantes, también para mujeres. Y pueden decir, yo tengo preocupación de un asunto de la piel, claro que sí. Sí, pueden no, directamente. exacto, sí. Es otra forma de llegar a la consulta. Pueden no necesariamente a ir al paquete de diagnóstico Ujú. preventivo, pero pueden ir y decir, necesito una consulta con un especialista, ya sea dermatológico, un gastroenterólogo, un oncólogo. Es una vía muy directa de poder acceder a las consultas. ¿Qué se hace? Ahora conversemos con el caso del carcinoma. Eh, ¿Qué se hace cuando detectan que alguien tiene un carcinoma? Y a ver si nos explicas la diferencia, ¿no? Con el melanoma. ¿Y qué se hace cuando alguien tiene un melanoma? Bueno, inicialmente lo mismo, realmente acudir al especialista para poderlo Ok. detectar, y el tratamiento varía dependiendo de localización, tamaño, Ujú. etcétera. Hay ocasiones que generalmente la gran mayoría de personas, por ejemplo, con un carcinoma, va a estar en áreas expuestas al sol. Entonces, si dependiendo del tamaño, si es pequeño, si está sospechoso, o ya hacemos una pequeña muestra, se pone anestesia local, se toma una muestra, es un procedimiento eh, como ir al dentista, no es algo doloroso, se toma la muestra, se va a estudiar a patología con el patólogo, se confirma ese diagnóstico y luego se procede a realizar el tratamiento, que generalmente es quirúrgico. Ya, en el caso de mi esposa, a propósito que tú la atendiste, le confirmaron que tenía dos carcinomas y hicieron este tratamiento quirúrgico de MOS, Sí, cirugía micrográfica de Mohs se de llama. MOS. Es una cirugía ya desarrollada hace algún tiempo, que es la especial. Nosotros decimos es el gold standard, es la cirugía ideal para cáncer de piel, sobre todo en localizaciones de alto riesgo como es la cara. Y lo bonito de la cirugía es que realmente uno puede preservar mucho tejido sano sin necesidad de sacar tejido que no está comprometido. Entonces es una cirugía que se va haciendo por etapas y se va estudiando la muestra en ese momento. Es decir, se saca el tumor, se le estudia en ese momento, se le estudia el microscopio. Si hay más tumor en alguna zona, hablamos como manitos del reloj. Decimos, si hay tumor en hora 1 a 2, pues regresamos al defecto del paciente, ampliamos esa zona Ya. donde está el tumor, el resto ya no, se vuelve a estudiar, y cuando si ya no hay tumor, ahí recién se procede al cierre del defecto o a la Así reconstrucción. es, o sea, que como en ese momento se va viendo si Sí. es que hay, si es que ya no hay bordes. Sí, es una forma muy buena de tener, primero, no perder la anatomía, segundo, no cubrir el tumor con piel sana, Ujú. y quedarnos tranquilos, tanto el médico como el paciente, de que se ha retirado todo el tumor. Los carcinomas pueden aparecer en cualquier parte. Generalmente áreas expuestas al sol, esa es la Ok, más común. Sí hay un tipo que sale más en espalda o en piernas, como se llama carcinoma vasocelular superficial, que ok. puede salir en otras áreas, pero digamos que comúnmente las áreas expuestas al sol, la cara, la cabeza y sobre todo la nariz, que se lleva aproximadamente un 30% de los cánceres de piel, dado que es justamente prominente, es lo más común. Tú dices que para notar cambios en las manchas o lunares es una buena técnica valorarlos, eh, que una mitad no es igual a la otra, los bordes son irregulares, normalmente deberían ser lisos, color que pueden variar entre blanco, rosado, marrón y negro, y si el diámetro se hace más grande que 6 milímetros, que es algo pequeño, o similar al borrador en el extremo de un lápiz. Sí, ahí estamos hablando, esa es una técnica que quisiéramos que todo el mundo la conozca, que se llama el ABCDE, ABCD, sí. pero funciona más para melanoma. Ah, eso es más para melanoma, ok. Esos son para los lunares de melanoma. En el caso del carcinoma, realmente la clínica es un grano, una lesión muy pequeña que no teníamos antes, que ha comenzado, por ejemplo, a crecer en la nariz, Ok. que parece que cura, porque uno dice, uy, tuve un grano, cicatrizó, pasó, pero después de 2 meses vuelve a aparecer la misma lesión en el mismo sitio.
Y entonces lo que suele pasar es esta evolución, como que aparece y desaparece, aparece y desaparece. Y eso a veces hace que el paciente no le preste mucha atención. Y entonces yo siempre hago la comparación de que un grano no va a durar ahí meses de meses o años. O sea, si hay una lesión que aparece en una zona de la cara, que sigue creciendo, que parece que se cura, pero que vuelve a aparecer en el mismo sitio, es una buena alarma para que el paciente acuda al especialista. Claro, ya no es algo No normal. es un grano. No es un grano, claro. O sea, tengámoslo claro y no se despreocupen, no nos despreocupemos, digamos, cuando pasen estas cosas. Porque en el caso del melanoma, y no sé si el carcinoma también, se puede hacer metástasis, ¿no? El carcinoma no produce El metástasis. carcinoma no, ok. No, puede ser localmente agresivo si nos descuidamos mucho, pero realmente no produce No metástasis. Es produce muy metástasis. raro, es un porcentaje muy raro, sí hemos visto en Solca, pero es raro. En el caso del melanoma, sí, el melanoma sí puede llegar a viajar a otras partes del cuerpo. Ok, sí puede y eso pues es muy peligroso. Vamos a la pausa y volvemos. A propósito, ustedes se pueden suscribir aquí a nuestro canal de YouTube dando un clic en Radio Atalaya 75. También estamos en el Facebook, Radio Atalaya 680M, con la doctora María Fernanda Carvajal. Y gracias a Solca también por habernos permitido tener todas estas imágenes que tenemos en este programa especial sobre el cáncer de la piel y el tratamiento que hacen o el cuidado que le dan en la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. Estamos aquí desde Guayaquil, pero tienen pues otros hospitales en el país, como todos sabemos. Ya regresamos inmediatamente. Muy gentiles por seguir en el personaje del viernes. Estamos justamente con la doctora María Fernanda Carvajal y le quería consultar a María Fernanda si es que hay regiones, por ejemplo, aquí en Ecuador, que tengan más incidencia que otras en el cáncer de la piel. Bueno, difícil saberlo porque trabajo en Guayaquil, pero sí sabemos que, por ejemplo, en la sierra ecuatoriana vamos a tener eh, mucho más cáncer, creo yo. Primero porque la radiación solar, el camino que tiene que atravesar es mucho menor. Entonces a Más ellos les corto. pega mucho más directo. A mayor Ujú. altitud, pues una mayor radiación solar a la piel. Pero yo creo que es un tema realmente no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Sabemos que el cáncer de piel está en aumento. En el caso del Ecuador, según las estadísticas, el cáncer de la piel es el tercero que más incide en los hombres y el cuarto que más incide en las mujeres. Y eso es bastante. Eh, a nivel mundial, tú me decías que hay países, por ejemplo, como Australia, donde hay mucha incidencia de cáncer de la piel, ¿no? Sí, ellos son los líderes realmente en estudios de melanoma y de cáncer de piel porque tienen un fototipo de piel muy claro, Ujú. pero viven en una zona ecuatorial. Y a eso le suman que ellos sus hábitos de vida son de pasar mucho tiempo, este, En lugares abiertos, en lugares abiertos, sí, ¿no? playa, Claro. parques, etcétera. Es parte de su modo de vida. Entonces ellos tienen una incidencia de melanoma altísima en comparación con otros países. En el caso de nuestro país, volviendo a Ecuador, por ejemplo, si alguien tiene problemas eh, económicos y entonces dice, uy, esto me cuesta, obviamente para eso está la ayuda de Solca. ¿Y qué hace? O sea, va al Sí, centro de detección, sí, ¿no? sí, hay un área Preventiva. que se llama, bueno, una vía es ir por Centro Diagnóstico Preventivo, que Ok. tiene, bueno, todos tienen un costo, sino que todos varían en su costo. Ujú. Y hay otra área que se llama preadmisión, que es cuando el paciente llama al call center, que es 1-800 Solca, y ya la Un persona 800 Solca. tiene Ok. el diagnóstico de cáncer de piel, o sea, ya viene de algún lado ya con el diagnóstico. O Esa es sea, la forma de acceder. lo han enviado Sí, allá. entonces llama, agenda una cita, lleva su biopsia o va con la lesión o con la nota del médico Ujú. que lo deriva y ahí puede abrir carpeta y ese es, digamos que el primer paso, ahí se le mandan los exámenes y las demás cosas y luego llega a las diferentes áreas del hospital. Ujú. En el tema del cáncer de la piel, qué edades y cuando te digo eso, si son niños, adultos o
ancianos los que más ves? Bueno, uno espera tener cáncer de piel realmente en personas mayores. Generalmente las empezamos a ver por arriba de 40 años, Ujú. porque la radiación solar Pero que esos son jovencitos, recibimos, pues. sí, por supuesto, jovencitos. Ya por si acaso. Creía que iba a decir de más de 70. No, ahí No, comenzamos gente a de ver, 40. ahí Ok. comenzamos a ver, pero a medida que vamos aumentando en décadas, realmente lo vamos a ver mucho más, ¿no? Ok. Lo vamos a ver mucho más lesiones, más agresivas, porque disminuye la inmunidad. Entonces, sí, a medida que aumentamos en edad, vemos con mucha más frecuencia. Sí, tenemos y tengo también inclusive un sobrino que tuvo un cáncer de piel a los 18 años y eso lo vemos y pasa, y tengo chicos jóvenes de 20 y pico también, y son aquellos jóvenes que han abusado mucho del sol, realmente, y sumado a que tienen un fototipo de piel claro, surfistas, sobre Surfistas. todo surfistas. Deportistas, como tú de- decías, ¿no? exacto, entonces sí, sí lo vemos, Ujú. no es como que el común denominador, pero a la larga sí, es que tanto sol recibes y a lo mejor esa persona ya tuvo cuando era chico quemaduras con ampollas, pasó temporadas sin protegerse del sol, entonces pasa la factura. En el caso De- Sí, te interrumpí. Me olvidaba, es que en el caso del melanoma, Ujú. igual, en el caso del melanoma lo espero en personas mayores, por arriba de la tercera, cuarta década de la vida, y aún más, pero el melanoma sí está aumentando su incidencia en pacientes entre los 20 y los 45 años de edad, lo cual es alarmante. ¿Y hay algún motivo, algo que ustedes hayan No detectado? No. sabemos, no sabemos por qué, pero probablemente una de las cosas sea que lo estamos detectando más tempranamente, que tenemos Ujú. herramientas más tempranas, y otra pues es que efectivamente a pesar de todas las campañas y todo, la gente no se No cuida. hacemos caso. Así es. Eh, ¿Por qué hay esta percepción? Por lo menos en mi parte, pero yo he hablado con otras personas también que dicen, antes no les daba cáncer a los señores, a las señoras. Antes no había esto de que a cada momento carcinoma, melanoma, y no usaban obviamente bloqueador. Eh, Ahora somos de mala calidad de la piel o el sol incide más lo de la capa de ozono. ¿Qué hay? O sea, ya en lo científico de esto. Sí, ahí realmente de lo que podemos decir es que uno, nuevamente tenemos herramientas de detección muy temprana. Probablemente Ujú. esa lesión pequeña que encontramos de 3 milímetros o 4 milímetros, en el caso de un carcinoma, hasta que ya se vuelva en una lesión de 1,5 centímetros o 2, que por suerte es un proceso lento, que cuando el paciente lo detecta, tiene que pasar algunos años. Pero otra también, pues, creemos que es la expectativa de vida que tenemos. Antes las personas quizás vivían hasta los 70 años o 65 años, y ahora cada vez tenemos pacientes de 90, 93 años, 100 años. La última paciente que tuve la semana pasada, 103 años. Entonces, todo Uf, eso qué hace increíble. y que baje la inmunidad y que todo este sol recibido a lo largo de la vida nos siga pasando la factura. A eso sumamos que en la época antigua nos cubríamos mucho más, la gente andaba con cuellos, Es verdad. mangas largas, no se podía ver absolutamente nada, no se mostraban las piernas, no usaban bikini. Y hoy Claro. en día realmente ha ido evolucionando hasta Y los hombres prácticamente andar sin muchos ropa. sombreros usaban, ¿no? Sí, Exacto. también, ¿no? Entonces, la forma de vestir también, antes andábamos más protegidos y ahora cada vez andamos Más más desprotector. descubiertos. O sea que eso incide. Claro que sí, O sea que eso incide. sí. Eh, Gente que que se pone bloqueador. Tú me decías, por ejemplo, en las personas mayores, una cosa, personas abuelitas, y nuestras abuelitas en su época, una cosa eran los brazos y otra en la barriga. Claro, sí, ahí ese es el mejor ejemplo, y yo sí le enseño, siempre le enseño a los chicos estudiantes, a los médicos que están en dermatología, porque es impresionante si cualquier persona coge su bolita en la casa y la tiene con ellos y coge su brazo y le examina su antebrazo, va a ver un antebrazo lleno de manchas marrones, cafés, etcétera. Y luego pone ese mismo antebrazo en el abdomen de esa abuelita, y ese abdomen probablemente no ha recibido un rayito de sol y la piel está preciosa, sin manchas, súper sana. Entonces ese es el Claro. mejor ejemplo que uno siempre, a los pacientes dicen, no, es que yo tengo manchas de la vejez, como tenía mi papá o como tenía mi abuelito. Y Sí, eso yo hay siempre mucho, les sí, digo, no es de la vejez, realmente es la radiación solar.
lo que produce esas No es de manchas. la vejez. No, no son de la vejez, sino que lo veíamos a nuestros papás, la veíamos a Sí, nuestro abuelo, entonces lo asociamos con años, pero realmente es el sol que produce todas esas lesiones. No solamente produce cáncer de piel, sino que también va a producir muchas otras manchas que van saliendo en la piel con el paso del tiempo. Ahí no hay que satanizar el sol, porque ahí no uno hay que, escucha ajá. también, cuando me escuchan, yo digo, Dios mío, no, no hay que satanizarlo, el sol, O sea, digamos, es vida, claro, es claro. bueno, lo necesitamos Tampoco es que para, te encierres para que no, claro. no tenemos que vivir como Batman ni nadie. El sol tiene muchas funciones buenas. Yo creo que lo importante es que la población conozca que puede disfrutar del sol. De hecho, vivimos en esta línea ecuatorial, pero de una forma sana. Con ropa, cubriéndose, con el bloqueador y ¿cuál sería otra, que no sea en los horarios picos, lo que tú decías, ¿no? De 11 a 3 de la tarde, no. No, lo que más funciona es uno evitar el sol, Ujú. digamos el sol con la radiación que es la más intensa y cubrirse con la ropa. Y luego tenemos protector solar, que es excelente para la cara, sombrero, los ojos sufren mucho también. Y aquí hay otra cosa, Ah, sí, ¿no? el 80% de la radiación solar eh, que recibimos cuando somos niños y adolescentes o en la adultez temprana es la que nos pasa la factura luego. Ah, ya. O sea, no No es que, o sea, es algo que se queda ahí. No quiere decir que no tenemos que cubrirnos, Ujú. protegernos del sol ya en la vida adulta, pero esas células ya quedan muy dañadas. Entonces nosotros tenemos que cuidar y cuidarlos desde chiquito. Ok, no es que empieza cuando eres adulto. Súper interesante. Termino con una inquietud. ¿Cómo hace la doctora María Fernanda Carvajal para compaginar tu actividad, Solca, en la consulta particular? Tú eres mamá, eres esposa. ¿Cómo haces esa magia? Yo creo que no hay magia, porque yo creo que yo digo mi manicomio diario, en realidad. Claro, Yo creo que ninguna porque mamá los que trabaje. pacientes se te pueden aparecer en cualquier momento. Sí, por suerte no tenemos tantas emergencias. Sí Ok. me ha tocado recibir pacientes en la casa o ir un domingo al consultorio. Son pocas, eso es algo bueno. Ujú. Pero yo creo que no, el balance no es fácil. Yo creo que he tenido la suerte de contar con una familia que me apoya mucho desde los estudios, mi mamá y mis hermanas y el esposo también. O sea, yo creo También. que somos un equipo, pero no puedo decir que todo funciona. Sería Claro. mentir decir que todo funciona a la perfección. Yo creo que en el manicomio día a día vamos avanzando. Avanzando, claro, claro, es que hay mucha demanda de tiempo. Yo recuerdo cuando fue lo de el proceso de MOS de mi esposa, esto empezó a las 3 de la tarde y terminó a las 9 de la noche. A Mm, veces o pasa sea, eso. era algo que no es previsible porque No, tienes que ir esperando que los así es, resultados vuelvan. así Y es, así tampoco es. te puedes ir o decirle No, al paciente venga mañana si está en plena sí, cirugía, ¿no? en Solca mejoramos eso de ahí, tenemos un equipo nuevo y eso nos Ujú. permite ser mucho más rápido, es una de las cosas que nos limitaba en eso. Entonces Solca cuenta, de hecho es una tecnología pionera en Ah, Latinoamérica, qué bueno. somos pioneros en Latinoamérica y eso nos ha facilitado mucho los tiempos de espera con el paciente. Qué bueno, qué bueno. Y no son tiempos de espera por si acaso sentado, ¿no? Sino es durante el procedimiento, ¿no? Eh, Muy bien, nos vamos a despedir. Muchas gracias por el tiempo, María Fernanda. Gracias a Y ustedes por igual invitarme. felicitaciones a ti, a todo el equipo de Solca, especialmente el área de dermatología. Muchas gracias. Nos vamos a despedir en el personaje del viernes. No se olviden que el programa hoy se transmite a las 5:30 de la tarde, el día sábado a las 9 de la mañana y el pasado mañana, el domingo, a las 7 el reprise. Luego de la pausa volvemos con la programación regular de Atalaya.